Señor Dios y Padre, gracias porque nos podemos acercar para aprender un poco más acerca de ti. Gracias porque pones este anhelo, este deseo en nuestro corazón. Danos entendimiento y sabiduría, Padre, para aprender y sobre todo un ánimo pronto para ponerlo por obra en el nombre de Jesús. Amén. Pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 62, 2 de Corintios capítulo 12, versos del 1 al 10. Se llama el aguijón en la carne. El aguijón en la carne. Vamos a dar lectura a nuestra porción. 2 de Corintios 12, 1 que dice: nada se gana con hablar bien de uno mismo, pero tengo que hacerlo. Así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Conozco a un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. No sé si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual. Solo Dios lo sabe. Lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso y que ahí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido decirlas. Y podría estar orgulloso de conocer a una persona así, pero no de mí mismo, pues yo solo puedo hablar de mis debilidades. Claro que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer, porque no quiero que, solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Muy bien, ahora Pablo continúa con su locura, con su jactancia, ya que no solo les habló de sus muchos trabajos, viajes y peligros, sino que ahora les hablará de sus revelaciones, de la manera en que el Señor se le manifestó y fue llevado al tercer cielo, donde la presencia del Señor habita. Los estudiosos creen que este acontecimiento en la vida de Pablo pudo haber sucedido cuando fue apedreado en Listra y dado por muerto. Hechos, capítulo 14, verso 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Este acontecimiento se da en Listra, y los que saben creen que pudo haber sido precisamente en este momento en que fue dejado como muerto, y por eso no te sabe decir Pablo si fue, ¿no? Si fue una visión o si realmente estuvo ahí, que sucede esto, que fue llevado al tercer cielo o a lo más alto del cielo. ¿Sí? Ahora, vamos a verlo. 2 de Corintios 12:1 dice: nada se gana con hablar bien de uno mismo, pero tengo que hacerlo. Así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. ¿Qué se gana hablando de uno mismo? Sí, a manera de pregunta, ¿qué se gana hablando de uno mismo? Nada. Y creo que eso es algo que deberíamos recordarles a los predicadores y maestros de hoy, ya que les encanta hablar de ellos mismos cuando en las reuniones nos reunimos para oír de la palabra, para oír de Cristo, para escuchar la voz de Dios. Sus experiencias muchas veces solo son valiosas para ellos mismos y poco, en verdad, poco aportan al Evangelio. Esa es precisamente la razón por la que Pablo asegura que nada se gana con hablar de uno mismo. Pero nos dice que tiene que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacerlo? Bueno, porque no debemos olvidar que está siendo comparado con los falsos maestros judaizantes que se presentaban a sí mismos como apóstoles del Señor y aseguraban traer un mensaje de lo alto. ¿Ok? Versos 2 y 3. Conozco a un hombre
que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo, tercer cielo. No sé si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual. Solo Dios lo sabe. Lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso y que ahí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido decirlas. Ahora Pablo les contará su experiencia en el cielo y les dice que esta tuvo lugar 14 años atrás, donde no sabe si realmente fue o tuvo una visión. Por eso los estudiosos lo relacionan con el episodio en Listra, ¿ok? Pero fue llevado al tercer cielo. Recordemos que el primer cielo es el cielo atmosférico, el segundo cielo es el universo que contiene las galaxias y sistemas solares, y el tercer cielo es donde la presencia del Señor habita. Llamado por Pablo paraíso, que es el lugar al que los que mueren en el Señor van de inmediato. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque el mismo Señor Jesús se lo dijo al ladrón arrepentido. Vamos a verlo, Lucas 23:39, que dice: y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo moriría? Hoy, le está diciendo el Señor, hoy es tu día de graduación, sí, hoy es tu día de muerte. Bueno, en muchas iglesias se le llama hoy es tu día de coronación. Bien, ¿cuándo moriría? Hoy. ¿Y a dónde iría? Al paraíso con Cristo. ¿Qué se le muestra en ese lugar a Pablo? ¿Qué se le muestra? Dice que escuchó cosas tan secretas que no le fue permitido comunicarlas, enseñarlas. Fueron solo para él. Y es de llamar la atención porque otro apóstol que también visitó ese mismo lugar en visión fue el apóstol Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis, y a él sí se le mostraron las cosas que iban a pasar para que las comunicara. Mismo lugar, propósitos diferentes. Mismo lugar, propósitos diferentes. Muy bien, verso 5. Yo podría estar orgulloso de conocer a una persona así, pero no de mí mismo, pues yo solo puedo hablar de mis debilidades. ¿Cómo nos sentiríamos de conocer a alguien que, como Pablo, haya realmente visitado el paraíso? Y lo digo de esta manera realmente porque, bueno, hoy en día nos encontramos con muchos que vienen a dar testimonio de que murieron y que visitaron el paraíso, que descendieron al infierno, y nos vienen a contar sus experiencias, pero en realidad cuando nosotros vamos a todo el contexto bíblico, pues bueno, hay muchas controversias acerca de sus relatos que obviamente están en completa oposición a la palabra y que nos hacen dudar de que sea verdad. Por eso decimos, pero ¿cómo nos sentiríamos si conociéramos a alguien que realmente haya visto el paraíso? Bueno, Pablo nos dice que él se sentiría orgulloso, y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros nos sentiríamos también orgullosos. Sin embargo, como se trataba de él no sentía orgullo, sino que esa experiencia solo le mostró lo débil y frágil de su existencia. De manera que el simple hecho de recordarla le hacía consciente de lo débil y frágil que era. Hoy en día hay experiencias que nos recuerdan lo débiles y frágiles que somos. Un accidente, una enfermedad, la muerte de alguien cercano. Acabamos de pasar por una pandemia que lo único que nos mostró es lo débiles y frágiles que somos. Estas son experiencias que lo único que nos enseñan es esa debilidad y fragilidad del hombre, que hoy somos y mañana ya no estamos. Que de la misma manera que la neblina se desvanece al salir el sol, así es la vida del hombre. Se desvanece conforme el tiempo pasa. Santiago 4:13 dice: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo
y luego se desvanece. ¿Ok? Y esto es lo que le recordaba a Pablo. Este acontecimiento, esto que pasó, solamente le mostraba lo débil que era, lo frágil y débil que era. Versos 6 y 7. Claro que hablar bien de mí no sería una locura porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo voy a hacer porque no quiero que, solo por las cosas que hago o digo, por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Ok, vamos a ver cómo se lee en la Reina Valera 60. 2 Corintios 12:6. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, algo que nos queda claro, si leyendo ambos pasajes, es la humildad de Pablo. O sea, Pablo dice, bueno, si yo hablara acerca de mí, no estaría mintiendo, pero no quiero hacerlo porque no quiero que nadie piense de mí más de lo que debería pensar. Y a diferencia de esos maestros judaizantes, falsos maestros judaizantes, Pablo estaba mostrando esa humildad que en él había. Pero el mismo Pablo nos revela que esa humildad no es inherente a él mismo, es decir, no proviene de él, sino que quien lo hace permanecer humilde, dice él, es un aguijón que tiene en su carne. Es un aguijón que tiene en su carne, que le fue dado por Dios y al que llama mensajero de Satanás que le abofetea, para que no se enaltezca sobremanera. Y por supuesto que la pregunta es, ¿qué o quién es ese aguijón? ¿Qué o quién es ese aguijón? Bueno, en primer lugar, algunos han llegado a pensar que de manera literal, escúcheme bien, que de manera literal, Dios permitió que un demonio atormentara de vez en cuando a Pablo. Por eso dice que lo abofeté, que lo atormentara de vez en cuando. De la misma manera que en el Antiguo Testamento, un demonio atormentaba al rey Saúl y que solo se calmaba cuando David tocaba su arpa. Es decir, no estamos hablando de algo que no tuviera registrado la Biblia, ¿sí?, en un hecho del pasado. Esto ya sucedió a través de la vida del rey Saúl, que cuando se aparta del Señor y él no se da cuenta, ¿no?, el Espíritu Santo lo abandona y ahora es un espíritu, un demonio quien viene y lo atormenta, y solamente se calmaba cuando David tocaba su arpa. Ahora, algo que hoy en día nos resulta muy difícil de creer, porque lo primero que necesitamos entender es que el Espíritu Santo ya no va y viene, sino que ahora permanece en nosotros. Pero además, yo quiero que pensemos en la unción que residía en la persona de Pablo, que era tan grande que él podía quitar partes de su ropa que traía pegadas al cuerpo, que tocaban su cuerpo, su carne, y que se impregnaban de esa unción y mandarlo con aquellos que estaban enfermos, y el enfermo cuando tocaba esa ropa quedaba sano. Era tan fuerte la unción, era tan fuerte la presencia del Espíritu Santo en la vida de Pablo, que haría imposible que eso sucediera. Donde además estaríamos de aceptar esto, estaríamos de acuerdo con el hecho de que en una persona, en su cuerpo puedan estar al mismo tiempo el Espíritu Santo que viene a vivir dentro de nosotros cuando le entregamos nuestras vidas al Señor, y un demonio. O sea, estaríamos diciendo, es posible que el Espíritu Santo y un demonio cohabiten en el mismo lugar. Cohabiten en el mismo lugar. No es que Satanás no pueda estar delante de la presencia de Dios, porque en el libro de Job nos queda claro que Satanás se presenta junto con los hijos de Dios y entra a la presencia de Dios y está en esa presencia. Aquí no hablamos de estar, aquí hablamos de cohabitar, porque el Espíritu Santo ha venido a vivir en el creyente, dentro del creyente, en el momento en que le entrega su vida al Señor. Y yo estaría diciendo que
el Espíritu Santo y un demonio pueden cohabitar, pueden ser roomies, pueden ser compañeros en una misma habitación. ¿Qué dice la Biblia? Porque eso es lo que es interesante. ¿Qué dice la Biblia de esto? Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Ojo, desocupada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. En este pasaje, el demonio que sale regresa al cuerpo de donde salió y siempre lo hace, ¿ok? O sea, un demonio que sale siempre regresa al cuerpo de donde salió. Pero lo encuentra, dice aquí, desocupado. Desocupado. Y por eso puede ir por otros 7 y volver y entrarse en él. ¿Verdad? Y entrar en él. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, nuestro cuerpo es de inmediato ocupado por el Espíritu Santo, haciendo de nosotros templo de Dios e impidiendo que algún demonio nos habite. Esa es la diferencia. El demonio puede salir de nuestras vidas, viene el Espíritu Santo, entra en nosotros, somos morada de Dios, templo de Dios, como lo dice 1 Corintios 3:16, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora somos templo de Dios, ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, y cuando el demonio regresa, ojo, ya encuentra la casa ocupada, barrida, adornada y ocupada. Ocupada, no desocupada. De manera que ya no puede entrar, ni él, ni los otros 7 que vienen con él. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esta es la primera. Lo segundo, otros creen que ese aguijón en la carne no es otra cosa sino una enfermedad que lo debilitaba y que lo limitaba y que le recordaba lo frágil que era. Gracias a lo que él mismo escribe a los de Galacia. ¿Qué escribe a los de Galacia? Porque hay quien piensa que bueno, es una enfermedad que lo debilita y limita y que le muestra lo frágil que es. Gálatas 4:13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, por la misma debilidad que en mí había. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pero aquí está hablando de enfermedad del cuerpo, y por eso muchos han pensado que ese aguijón era una enfermedad que lo debilitaba. Dentro de las enfermedades que se mencionan y que eran frecuentes en aquella época, se habla, por ejemplo, de malaria. Que Pablo pudo haber tenido malaria y que al tener malaria él se encontraba debilitado y que esa misma apariencia débil, ¿no?, hacía que no fuera aceptado y que era un aguijón y era un sufrimiento continuo el que estaba padeciendo, ¿no? Que él dice, por Satanás, ¿ok? Por Satanás. Un mensajero de Satanás. ¿Sí? Otros dicen que puede ser epilepsia. Esos que piensan que puede ser epilepsia, pues a lo mejor por los golpes que recibió cuando estuvo en Listra, ¿no? Y que pudieron afectarle, porque, bueno, lo dieron por muerto, golpearon definitivamente su cabeza y que hubiera podido padecer epilepsia. O un problema de la vista. Y esto último, los que creen que pudo haber tenido un problema de la vista, bueno, porque recordemos que la historia de Pablo cuando va camino a Damasco y Dios se le aparece, bueno, el Señor Jesucristo se le aparece, dice que queda ciego por 3 días y después viene Ananías y pone las manos sobre él y que le caen como escamas de los ojos. Pero los que creen que pudo haber sido un problema de la vista no es por esto, sino es por lo que sigue escribiendo a los de Galacia y les dice en Gálatas 6:11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y cuando habla de esas grandes letras, ¿no? Ellos han dado por sentado que es literal y que porque tenía un problema de la vista es que tenía que hacer su letra grande para poder mirarla, para poder ver lo que escribía. Pero en segundo lugar, ¿sí?,
Hay gente que cree que ese aguijón en la carne era una enfermedad. En tercer lugar, algunos creen que ese aguijón no es otra cosa que la fuerte oposición que encuentran las diferentes iglesias a su ministerio y servicio. Aun cuando él las fundó y donde, como en este caso, tiene que presentar defensa y argumentos que convenzan a los hermanos de que su llamado es genuino. Ya vimos, porque esto lo vimos la clase pasada, que el otro lugar donde también tuvo que hablar de sus credenciales, defender su servicio y ministerio, fue en la iglesia de Filipos. Vamos a darle una recordadita, Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿No? Entonces, dicen, no es que obviamente tuviera un demonio, estuviera poseído por un demonio que lo atormentara. Tampoco es que tuviera una enfermedad, sino más bien lo que ese aguijón que lo abofetea es esa incredulidad que existe en aquellos a quienes va y a aquellos a quienes les compartió el evangelio y que ahora ponen en tela de duda su llamado y apostolado. Ahora, quizás, y esta es mi opinión, quizás no se trata de escoger solo una de estas opciones y que ese aguijón sea el que su ministerio efectivamente no era reconocido y aceptado en todas las iglesias gracias a la debilidad y limitación que una enfermedad le provocara. O sea, lo único que estoy descartando es que estuviera poseído, ¿ok? Pero a lo mejor sí, efectivamente estaba enfermo, porque él dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿No? Ya lo vimos. Entonces, bueno, vemos que el apóstol, como cualquiera de nosotros, padece necesidades, tiene carencias, y dentro de esas carencias podría estar también la enfermedad. Entonces, a lo mejor es probable que padeciera una enfermedad que lo hacía parecer débil y que lo limitara, y que gracias a eso no fuera reconocido y aceptado en las iglesias. Sí, porque ellos pensarán que esa débil y frágil apariencia y salud no correspondería a la de un ministro, a la de un apóstol de Cristo. En esas ideas preconcebidas que tenemos, de las que también ya hablamos. Vamos a ver el siguiente comentario. En lugar de capitalizar su experiencia, Pablo explica inmediatamente cómo se le impidió sentirse demasiado exaltado por ella. Es importante reconocer que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Satanás no tiene más poder que el que Dios le permite, y que aún sus malignos designios están destinados a servir a los propósitos de Dios. En este caso, el mensajero de Satanás fue utilizado por Dios para que no me enaltezca demasiado, dice Pablo, que seguramente no era lo que Satanás tenía en mente. Ha habido muchas especulaciones sobre la naturaleza del aguijón en la carne que Pablo sufría, pero sencillamente no hay datos suficientes como para determinar cuál era la afección que soportaba. Muy bien. Verso 8. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. ¿Cuántas veces había orado Pablo por su problema? Aquí nos dice que 3 veces. Y nos dice que oró porque estaba sufriendo. ¿Sí? 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. ¿Cómo contestó el Señor al sufrimiento de Pablo? La respuesta, querido, la respuesta es un no.
No voy a quitar tu enfermedad, no voy a quitar tu problema, no voy a quitar tu sufrimiento, no voy a quitar eso que te hace débil y frágil a los ojos del mundo. Que te baste mi gracia, que te baste mi poder para hacer la obra, porque éste se perfecciona, se ve aún más en medio de tu debilidad. Algo así como lo que sucede cuando una persona que está enferma y necesita de una silla de ruedas para moverse, no falta, a pesar de esa debilidad e incapacidad, no falta a las reuniones de la iglesia y sirve en el ministerio de la librería cobrando en la caja, por ejemplo. Su debilidad no impide que asista a la iglesia y le sirva al Señor. Pero además, lo que hace muestra cómo el poder de Dios opera en ella para que a pesar de sus impedimentos, ella sirva. O sea, lo que hace es que muestra cómo el poder de Dios opera en ella para que a pesar de sus impedimentos, ella sirva. Por eso Pablo, al entenderlo, dice que entonces si de algo estará orgulloso, es de sus debilidades que le permiten mostrar el poder de Cristo operando en él. Ahora, ¿tienes alguna debilidad que exalte el poder de Cristo en ti? Verso 10. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. No estoy pasando por debilidad, no estoy siendo insultado y perseguido, no tengo necesidades y dificultades porque sea un castigo que viene de parte de Dios por causa de mi infidelidad a Cristo. No, al contrario, he sido fiel a Dios, he sido fiel a Cristo, y aún así, soy débil, soy insultado, perseguido, paso por necesidades y tengo problemas y dificultades. Pero lo que me hace fuerte es reconocer que en medio de todas estas cosas, soy débil. Y es que ahora Pablo mira sus debilidades, necesidades y problemas de manera diferente. Los ve como una oportunidad para que el poder de Cristo se manifieste. Para de manera palpable mostrarle a la gente no solo que hay un Dios, sino que ese Dios nos ama y está al pendiente y cuidado de nosotros, ayudándonos. Así, ayudándonos en medio de nuestros problemas, ayudándonos en medio de nuestras debilidades, ayudándonos en medio de nuestras necesidades, ayudándonos en medio de los insultos y de la persecución que sufriremos por ser fieles a Cristo, ayudándonos. A lo que yo te pregunto, ¿cómo ves tus problemas, necesidades y debilidades? ¿Son un impedimento o una oportunidad? Quizás has estado orando por largo tiempo, pidiéndole a Dios que quite esta tu debilidad, que supla esta tu necesidad, tu carencia, que te ayude en medio de tus problemas y que sean quitados. Y la respuesta que has recibido todo este tiempo es no. No. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quizás es tiempo de mirarlas, esas debilidades, necesidades y problemas de manera diferente. Verlos de la misma manera como los veía el apóstol Pablo, como una oportunidad para que el poder de Cristo se manifieste. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, cuántas gracias tenemos que darte, Señor, por lo que tú nos enseñas el día de hoy. Gracias, Padre, porque ciertamente hemos podido mirar, dilucidar, escudriñar, mirar a través de la palabra cuál pudo haber sido el aguijón de Pablo. Pero de manera general, realmente eso no importa. Porque lo que es realmente importante es que a pesar de ese aguijón, a pesar de ese sufrimiento, a pesar de esa carencia, a pesar de esa debilidad, a pesar de la persecución, a pesar de las necesidades y dificultades,
el poder de Cristo se mostraba en él. Y para eso servían todas estas cosas. Para que el poder de Cristo se pudiera mostrar, pueda ser palpable y evidente en su vida, a la vida de los demás. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios. Ayúdanos a tener esta nueva perspectiva acerca de lo que nos está ocurriendo. Sí, no dejamos de confiar que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que tú puedes sanar, porque una palabra tuya será suficiente para sanar o para liberar o para traer sabiduría, entendimiento, fortalezas, para poder enfrentar nuestros problemas y salir victoriosos. Pero también podría ser que este problema, esta dificultad, esta enfermedad es tan solo una oportunidad para que tu poder se muestre en mí. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por lo que hemos podido aprender y te pedimos, Señor, que sea tu eterno propósito cumpliéndose en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, querido, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Le damos gracias a Dios por lo que Él nos ha enseñado el día de hoy. Solamente te recuerdo que todos los días nos escuchamos a través del devocional, que los días domingo ahora estás recibiendo una reflexión. Ya no es una prédica como tal, pero sí es una pequeña reflexión, que te será más fácil el poder compartirla. Y que los lunes sigues recibiendo tu estudio bíblico. Que el Señor te bendiga.